inclusive es permitido interrumpir el embarazo para que no siga progresando en todo caso, embrión que va a dar origen a un feto con malformación. Luego tenemos el Software Blot, que sirve para hacer estudios específicamente de ADN, el Northern Blot, que sirve para hacer estudios específicamente del ARN, y el Western Blot, que de repente ustedes lo han escuchado mencionar cuando se hace la prueba confirmatoria para el VIH, que sirve para hacer el estudio de las propiedades antigénicas de las proteínas. Y como vemos, todos los, Todos los microorganismos vivos están compuestos por proteínas, y también las células que se alteran, por ejemplo las neoplasias, están compuestas por proteínas, y esto nos permite hacer pues un diagnóstico de casi todas las enfermedades habidas y por haber. Entonces, en el Software Blot, como les dije, tenemos el ADN, lo vamos a separar y luego lo vamos a impregnar en una, en una lámina de cera agarosa. Y podemos tener marcadores ya predeterminados que nos permiten, pues, algunas coincidencias y hacer el diagnóstico de cualquier enfermedad. En el caso del Northern Blot, lo mismo, pero en este caso utilizamos ARN y hacemos el mismo procedimiento. Y en el caso del Western Blot, como les dije, tomamos parte de un microorganismo, por ejemplo, cuando lo utilizamos para el diagnóstico microbiológico, y esta parte del microorganismo, que son proteínas, las vamos a lavar con un detergente, las separamos y lo mismo lo impregnamos en una lámina de cera agarosa, y luego por electroforesis separamos las proteínas, y también lo podemos comparar con cualquier patrón que ya tengamos que determinar. ¿Y para qué sirven los procedimientos de patología molecular? Sirven para hacer el diagnóstico de las enfermedades infecciosas. Yo les dije, cualquier enfermedad infecciosa, no solamente el SIDA, se puede diagnosticar a través de la patología molecular. El diagnóstico de enfermedades hereditarias que dijimos, la hibridación in situ nos permite hallar enfermedades que podamos heredar de nuestros padres. Para el diagnóstico de las neoplasias, les dije también, podemos hacer el diagnóstico de cualquier tipo de cáncer. Y para la identificación de la muestra, esto principalmente en patología forense. Ustedes han visto de repente estas películas que ahora se ven de detectives a nivel internacional, cómo hacen pues toda la patología forense para determinar, por ejemplo, qué tipo de muestra encontraron en el escenario del crimen, a quién le pertenece, si es una muestra de un ser humano, si es una muestra de un animal, etcétera, etcétera. Bien, entonces ahora hablaremos de cómo reacciona la célula frente a los agentes lesivos. Vamos a revisar lo que son los agentes de lesión celular, que es el ciclo celular, los tipos de células y tipos de tejidos, y empezaremos a revisar cuáles son los tipos de adaptación celular. Y al final, mejor dicho, en la siguiente clase, hablaremos de lo que son los depósitos intracelulares y lo que es la calcificación. Entonces, recordamos que en condiciones normales, las células no están estáticas, sino que están constantemente metabolizándose, lo que se llama un equilibrio dinámico homeostático. Entonces las células van a reaccionar frente a estímulos adversos mediante varias reacciones. Primero, tenemos la adaptación celular. La célula se adapta a un nuevo medio ambiente, y si es que no puede adaptarse, como dijimos, la célula se puede lesionar. En primer lugar, vamos a tener una lesión que puede revertirse, una lesión reversible, y si no se puede revertir la lesión, entonces la célula va a sufrir una lesión irreversible que la va a llevar a la muerte. ¿Y cuáles son los agentes de lesión celular? Primero, la privación de oxígeno. Recordamos que el ser humano es un ser, es oxígeno dependiente. Consecuentemente, cuando hay, por ejemplo, una hipoxia, en este caso, una asfixia por inmersión, ¿no? Un ahogado, entonces el agua va a llenar los alvéolos pulmonares y va a evitar que haya el intercambio gaseoso. Entonces tenemos una hipoxia.
falta de oxígeno, que va a causar pues lesión celular. O por ejemplo, en aquellas personas que tienen alteraciones en la composición de la sangre, que va a hacer que los glóbulos rojos, los hematíes, sean más frágiles y se vayan a romper. Y recordamos que los hematíes transportan pues la hemoglobina a los tejidos, y entonces si tenemos hematíes defectuosos no van a poder transportar hematíes hacia los tejidos y la gripa. O en este caso, cuando hay una alteración en las mitocondrias, que recordamos es el órgano donde realmente se produce la respiración celular, y como habíamos dicho, hay estas floculaciones, estos depósitos anormales, que interfieren pues en la fosforilación oxidativa en la respiración normal de las células. Entonces, cuando se priva de oxígeno al organismo, va a haber pues lesión celular. Luego tenemos los agentes físicos. No todos los días vemos en la televisión noticias de accidentes de tránsito, de traumatismos, inclusive de traumatismos por armas de fuego, etcétera, etcétera. Luego tenemos las temperaturas extremas. Tenemos este niño que tiene una quemadura de 3er grado, le cayó una olla de almidón en la cara, entonces tenemos una lesión por agente físico. Y en este caso, las personas que tienen la piel blanca, cuando se exponen mucho tiempo al sol, van a sufrir una quemadura por irradiación solar. Entonces los agentes físicos también causan lesión celular. Luego tenemos los agentes químicos. Recordamos que hay sustancias metabólicas que cuando están en exceso en el organismo van a causar lesión. Tenemos acá un paciente diabético y que ya se había amputado el miembro inferior derecho, y ahora el miembro inferior izquierdo está pues con el famoso diabético, ¿no? Entonces el exceso de glucosa va a causar lesión celular, así como también el exceso de cloruro de sodio puede causar también lesión celular. Y todos los productos que tienen este sello de tóxico van a causar pues también lesión celular si no se manejan correctamente. Además, todos los fármacos, vemos que actualmente la mayoría de personas se automedica o acude al farmacéutico, ni siquiera al médico o a un dependiente, o inclusive vemos que estos medicamentos se venden en forma ambulatoria, algunos inclusive vencidos, lo que va a causar también lesión celular. Luego tenemos los agentes infecciosos que dijimos, las bacterias, los hongos, los virus, los parásitos van a ser pues, causantes de lesión celular. Tenemos las reacciones inmunológicas. Habíamos dicho que la reacción inmunológica nos va a proteger de lesiones externas, pero cuando estas reacciones son muy exageradas, en lugar de defendernos, nos van a causar lesión o enfermedad. Tenemos, por ejemplo, la rinitis alérgica, tenemos la dermatitis alérgica, tenemos en este caso la artritis reumatoide, que es una enfermedad autoinmune, en donde va a haber un proceso inflamatorio crónico que de cuando en cuando se va a reagudizar y va a causar pues lesiones en las articulaciones que van a llevar a la deformidad y a la, en todo caso, invalidez de la paciente que tiene esta enfermedad. Entonces las reacciones inmunológicas en exceso van a causar también lesión celular. Luego tenemos los factores genéticos, ya hemos dicho, que podemos heredar en nuestros padres. Tenemos, por ejemplo, el síndrome de Down, donde es la famosa, ¿cómo se llama? Hay 3 copias del cromosoma 21. Luego tenemos el síndrome de Ehlers-Danlos, los famosos hombres elásticos, donde hay defectos en la piel, defectos en las articulaciones. Y el albinismo, ¿no? Donde falta pues el gen que procesa, en este caso, la melanina. Entonces estas personas no tienen coloración de piel, no tienen coloración de anexos cutáneos, ¿no? Los factores genéticos van a causar, ¿cómo se llama?, enfermedad o lesión celular. Luego tenemos los agentes nutricionales. El exceso de comida va a causar obesidad, porque trae como consecuencia aumento de los ácidos grasos, del colesterol, los excesos de colesterol, triglicéridos, hígado graso, aumento de la presión arterial, arteriosclerosis, etcétera, etcétera, etcétera.
En cambio, la desnutrición va a causar al revés, atrofia celular, sobre todo en aquellos países donde no hay la suficiente cantidad de alimentos para todos los pobladores. Y tenemos esta alteración ya psiquiátrica, que es la anorexia nerviosa, en donde algunas mujeres principalmente piensan que están demasiado subidas de peso y empiezan inclusive con la bulimia, no comen bien, o si lo comen lo vomitan, y entonces esto puede causar inclusive llevar a la muerte, ¿no? Y tenemos el famoso caso de una cantante, de repente ustedes han escuchado, Karen Carpenter, que sufrió de este. Entonces, vamos a hablar del ciclo celular. Recordamos que la mayoría de tejidos tienen células que pueden ser capaces de dividirse y proliferar. Entonces, cuando una célula empieza este proceso, todo este proceso se llama el ciclo celular, de donde una célula madre va a dar origen a dos o más células hijas idénticas a la célula madre. Entonces tenemos ahí el ciclo celular, tenemos el estadio G1, en donde la célula empieza a producir enzimas, proteínas, que van a servir pues para el propio metabolismo de la célula. Luego tenemos el estadio S, en donde la célula ya empieza a sintetizar todo lo que va a necesitar para la división celular. Luego tenemos el estadio G2, en donde la célula ya empieza en todo caso a fabricar ADN, empieza a fabricar enzimas para que se produzca la división celular en el estadio M, donde ya pues se separan de una célula madre, van a dar origen a dos o más células hijas. Ahora, estas células hijas pueden sufrir los siguientes, pueden ir por los siguientes caminos. Primero, estas células pueden entrar nuevamente al ciclo celular y dividirse constantemente. Hablamos de las células lábiles. Y el mejor ejemplo son las células de la piel. Recordamos que las células de la piel están constantemente dividiéndose, de tal manera que cada semana nosotros cambiamos prácticamente todo el espesor de la piel. Nuestras células son las células lábiles que están constantemente dividiéndose y constantemente renovándose. O bien, estas células van a entrar en un estadio G0, o llamado estadio quiescente, en donde las células se olvidan de dividirse y solamente se van a dedicar a sus funciones metabólicas. En este caso tenemos los hepatocitos, que son las células más metabólicas del organismo, ¿no? Entonces hablamos de las células estables, ¿no? Pero cuando ocurre, por ejemplo, una lesión del hígado, cuando se pierde más de las 2/3 partes del hígado, entonces automáticamente estas células vuelven al ciclo celular y empiezan a dividirse para restaurar el tamaño del hígado. De repente estas células van a ir a la fase de diferenciación, en donde nunca más se van a dividir y solamente se van a dedicar a una función específica. Por ejemplo, las células permanentes, como son las células nerviosas, las neuronas. Las neuronas solamente van a cumplir su función de transmitir el impulso nervioso y nunca más van a regresar al ciclo celular, nunca más se van a dividir. Entonces tenemos tres tipos de células. Las células lábiles, que están en constante división, las células estables, que solamente entran al ciclo celular cuando es necesario, y las células permanentes que nunca más van a entrar o van a regresar al ciclo celular. Entonces, si tenemos tres tipos de células, vamos a tener tres tipos de tejidos. Tenemos los tejidos lábiles, que son aquellos que están o que tienen una gran capacidad proliferativa. Y los podemos definir como los tejidos que tienen más del 1.5% de sus células en constante división o que están constantemente en el ciclo celular. Ejemplos, ya hemos mencionado la piel, el epitelio intestinal, las células de la médula ósea y los folículos linfoides. Todos estos ejemplos de tejidos lábiles. Luego tenemos los tejidos estables, que son tejidos que podemos decir que tienen los tres tipos de células como mencionamos, ¿no? Y los podemos definir como aquellos tejidos que tienen menos del 1.5% de células en el ciclo celular. Tenemos, por ejemplo, el tejido conectivo,
tenemos el tejido adiposo, el